Diálogos sobre protección social. Un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países del SICA. Diálogos sobre protección social. Es una coproducción entre Radio 870 UCR y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR. Muy buenos días, les habla el doctor Mauricio Vargas, conductor del programa Diálogos sobre Protección Social, pues que siempre recordamos que es un esfuerzo conjunto entre la Radio 870 de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. La pretensión es reflexionar sobre un tema que para nosotros, y así lo hemos planteado a lo largo de estos meses, es esencial para el desarrollo, ¿verdad? A veces el planteamiento es que desarrollo se alcanza cuando hay crecimiento económico, ¿verdad? Pero lo que desde nuestra perspectiva queda claro es que es necesario encontrar el balance entre lo que es una buena política económica y una buena política social. Y el tema de la seguridad social y la protección social es realmente para nosotros un tema esencial. Hemos venido conversando, reflexionando con tomadores de decisiones, con autoridades en general, con académicos, sobre el tema de los desafíos de la protección social. Enfatizamos el año pasado en la realidad costarricense, pero el objetivo, tal y como está planteado en el programa, el objetivo es visualizar también esos desafíos que tiene la región del sistema de integración centroamericano. Y en ese marco, pues hoy tenemos el gusto de compartir con el doctor Julio Valdés, que aparte de quisiera verlo así, ojalá que él me pudiera ver así, un amigo, en términos de agendas que hemos trabajado en algunos momentos en la región, siendo este servidor director de la Escuela de Salud Pública y ahora pues desde el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Pero lo cierto es que Julio Valdés es probablemente de las personas, y no lo digo como un decir únicamente, es una de las personas más importantes en materia de salud pública que existen en la región. Ya vamos a profundizar en esto cuando el doctor Julio Valdés, pues él se presente, digamos, directamente. Bienvenido, doctor Valdés, y le agradezco mucho realmente pues la oportunidad que nos da de compartir con usted sobre una materia que, como decía, para nosotros es vital comprenderla como muy importante para el desarrollo de nuestros países. Bienvenido, doctor Valdés, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mauricio, en este marco de la buena relación y amistad que hemos tenido con el doctor Vargas. Es Mauricio para muchos de los que estamos. Yo soy el más agradecido realmente por esta oportunidad. Creo que es como son los espacios que hoy la virtualidad nos da, para la oportunidad que nos da para proyectar quizás muchas de las aspiraciones que como salubristas, como funcionarios públicos o en este mundo de la integración regional se debería de hacer. Así es que yo soy el más agradecido y por supuesto con toda la disponibilidad para poder aportar a la construcción de los grandes procesos que se están gestando en la región de Centroamérica y muy particularmente en mi país, Guatemala. Sí, de verdad, muchas gracias, doctor Valdés, primero por su presencia y después por esas palabras que yo creo que realmente son un buen punto de partida. Bueno, empecemos porque el auditorio, la gente que nos escuche, la gente que nos ve y que después van a estar, porque este es un programa que queda lógicamente en las redes sociales de las dos, tanto del CICAP como de la radio, y que el mundo de la academia lo utiliza también hasta de soporte, digamos, en la parte docente, ¿verdad? Que esto nos parece que es realmente de tiene un gran sentido, ¿verdad? Digamos, el colaborar en la formación de nuestros recursos humanos en general en materia de salud pública, pero en este caso seguridad social, protección social. Yo quisiera, doctor Valdés, que usted se presentara. ¿Quién es el doctor Julio Valdés? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué ha hecho? ¿Sus intereses? ¿Qué está haciendo en este momento? Con toda tranquilidad que pueda contarnos
quién es el doctor Julio Valdés. Gracias. Bueno, es un poco difícil porque tiende uno a que le guste la vanidad. No, yo soy Julio Valdés, soy médico, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, soy centroamericano, nacido en Guatemala, por supuesto. Mi vida profesional ha circulado más en la línea de lo político, de lo estratégico, casi 9 años trabajando para la Organización Panamericana de la Salud, específicamente en el programa de medicamentos esenciales, un programa que marcó mucho el antes y el después del acceso a medicamentos en el país. Me siento muy orgulloso que a partir de ahí definimos algunas acciones como mecanismo de adquisición, mecanismo para el acceso a medicamentos en el país. Aparte de eso, fui viceministro de Salud en mi país, en el Ministerio de Salud de Guatemala, y luego me tocó la responsabilidad o el privilegio de conducir la negociación conjunta de medicamentos en el marco del SICA. En ese momento era en la Secretaría de Integración Social Centroamericana y posteriormente en COMISCA, el Consejo de Ministros de Salud. Una experiencia también muy exitosa donde se demostró que se pueden reducir los precios de los medicamentos, particularmente aquellos donde el mito de que no se puede reducir precios. Posteriormente fui secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, el periodo de 4 años, que es el oficial. Una experiencia también muy, muy interesante donde se afianza esa mirada política, esa mirada estratégica. Regreso a mi país y ocupo la posición de presidente del Consejo Técnico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Consejo Técnico es uno de los 3 órganos del ICS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, junto con la presidencia de la Junta Directiva, la gerencia y el Consejo Técnico. Obviamente, esa complementariedad entre lo técnico, lo administrativo y lo político. Además de esto, creo que he tenido alguna experiencia de trabajo como director de World Vision, hasta diciembre del año pasado, por cuestiones de tiempo, dejé esa posición de coordinador de la maestría en seguridad social, una maestría que montamos con una universidad muy interesada en la seguridad social, la Universidad de Internaciones en Guatemala, con el apoyo de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja de España, una experiencia bien interesante, cómo transmitir al estudiante trabajador del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a quien está definida esta maestría, ese contenido también estratégico, ese contenido de la planificación, ese contenido de la perspectiva, de ver hacia adelante y no quedarse en términos de perspectiva en su ámbito de trabajo, que puede ser muy interesante, la consulta externa, el manejo de un servicio hospitalario o el manejo administrativo, cómo el estudiante transmitirlo. Entonces, ese ha sido mi transitar, vinculado también a elementos de consultoría, particularmente en salud pública, apoyando muchas de las construcciones que se hacen en el país con agencias de cooperación. Justamente ayer tuvimos un diálogo bien interesante con una agencia de cooperación que está tratando de encontrar la manera de proponer para el país, mi país, Guatemala, este año 2023, entra en un proceso de elección de presidentes, vicepresidentes, 160 diputados y 340 corporaciones municipales, pero cómo también incidir en esos espacios. Ayer creo que esos son nuestros espacios y lo podría resumir más en términos de incidencia a favor de la salud y a favor del acceso y la universalidad de la salud en el país. Sí, realmente muy interesante. Ahora creo que vos lo planteaste, yo soy Mauricio, vos sos Julio, creo que para facilitar, digamos, la comunicación. A ver, ahorita acabas de hablar de algo que yo creo que es muy importante que la gente conozca y comprenda, que te lo plantearía que lo veamos un poquito más tarde cuando conversemos sobre el tema de tu experiencia en el marco de la integración. ¿Qué es eso que decías ahora de la negociación conjunta de medicamentos en la región? Pues que definitivamente es probablemente, digo yo, uno de los aspectos que realmente uno podría decir hizo realidad la integración, ¿verdad? Porque yo tengo mis consideraciones en relación con el tema, pero bueno, ahora lo retomamos. En concreto, digamos, sobre el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, ¿cuáles son los principios, digamos, que tiene el Seguro Social en Guatemala?
¿Cómo se organiza? ¿Cómo se financia, Julio? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el Instituto Guatemalteco del Seguro Social en concreto? El IX, voy a decir IX para no ser tan larga, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX tiene 77 años de existencia, quizá la institución o el compensador social único en el país, que se dedica precisamente a sus dos grandes pilares, la enfermedad o el EMA, el programa EMA que le llamamos enfermedad, maternidad, accidentes, muy vinculado a salud, y el programa de pensiones, el IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. Una institución que se ha venido adaptando y ajustando a los contextos y a los tiempos que pueden ser, obviamente, son cambiantes a lo largo de 77 años y que hoy por hoy significa, como decía hace un momento, el compensador social de mayor trascendencia en el país. Probablemente no encontremos otro y tan sólido como el ICS. El ICS se organiza en función de su junta directiva, la gerencia, la junta directiva representada por varios sectores, academia, banca, empresarios, trabajadores, como suele suceder en los seguros sociales, ¿no? Su gerencia, la gerencia del ICS con 7 subgerencias en este momento, que articulan todo un esfuerzo en torno a la ejecución, ser ejecutores de las decisiones de una junta directiva. El Consejo Técnico, como decía hace un momento, al que represento, con ese soporte técnico y, por supuesto, una estructura de personal muy amplia. ¿Cómo se financia? Por suerte es una institución sólida, una institución que ha mantenido su estabilidad financiera y que proyecta permanentemente su estabilidad financiera. El empleado o el trabajador aporta el 4.83%, el empleador o el patrono el 10.67% y el Estado, entre comillas, el 3.5%. ¿Por qué digo el Estado, entre comillas? Porque hay una deuda muy, muy grande, histórica, no es de este gobierno, este periodo de gobierno, histórica en el país, de deuda del Estado. Esto significa, por supuesto, una brecha importante que superar. La cobertura del ICS anda alrededor del 65% de la población que se ocupa formalmente, alrededor del 18% de la población económicamente activa, o sea, la PEA, y el 12% de la población que está en edad de trabajar. Pero podríamos resumirlo que el ICS se ocupa del 18% de la población económicamente activa. Eso es interesante, ¿no? Porque le da un marco de universalidad mucho más viable. O sea, tener un universo del 18%, por supuesto, es interesante, pero cada vez hay más esfuerzos o mayores esfuerzos por llegar a una población mayor, o sea, en la ampliación de cobertura, como se le llama o como le llamamos en la jerga institucional, a las empleadas domésticas, al sector informal, a los profesionales en calidad independiente, a empresas con menos de 3 trabajadores, etcétera. Hay toda una intención de poder llegar a eso. Pero algo que es interesante es cómo el ICS, en términos financieros, en los últimos 16 años, y este es un estudio que se ha hecho aquí en el Consejo Técnico, ha representado de hace 16 años a hoy el 1.99% hasta el 2.34% del PIB. Eso denota la fuerza que tiene el ICS en términos financieros y en términos de la macroeconomía del país. He ahí entonces, porque hay una preocupación permanente de la subgerencia financiera, de la gerencia misma y de sus estudios actuariales. Y dicho sea de paso, los estudios actuariales probablemente sean no tenemos actuarios tanto como la dimensión del ICS. El ICS tiene, por supuesto, como gran premisa su sostenibilidad financiera, ¿no? Las reservas tanto para el EMA, para el programa de accidente, como las reservas para el IBS, la sostenibilidad de las pensiones. Y esto significa considerables cantidades de dinero, por ejemplo, 46 mil millones de quetzales, eso habrá que dividirlo entre 7.7 para traducirlo en dólares, pero que son justamente las reservas, claro, en el imaginario colectivo del país dicen, el ICS tiene mucho dinero. Claro, tiene dinero, pero que no es propiedad del ICS, sino que el ICS se lo administra al trabajador que a lo largo de su vida ha venido aportando. De ahí entonces que los principios mismos de la seguridad social, la subsidiariedad,
la solidaridad y obviamente está registrado como tal la universalidad. Pero no pensemos en una universalidad probablemente como lo tiene Costa Rica en términos de salud, por ejemplo, sino que la universalidad en términos de su población afiliada, de su población beneficiaria y su población derechohabiente. Todo este conjunto hace que sea quizás una de las instituciones más sólidas, ¿sí? Y su gobernanza misma, ¿no? Con una junta directiva de diversas procedencias, sus miembros, una gerencia con 7 subgerencias, más el consejo técnico y por supuesto un esquema, llamémosle de descentralización, hace que tenga una gobernanza muy sólida, que no ha sido fácil, por supuesto que no ha sido fácil, pero a lo largo de 77 años se ha mantenido. Se ha mantenido en un país o en circunstancias anteriores históricas de corrupción, de querer hacer uso de esas reservas o de ese imaginario de que el ICS tiene dinero. Entonces podemos echar mano de ello. Creo que es una institución muy, muy sólida, pero ante todo es una institución que resuelve y nace justamente con esta premisa, resolver los problemas de la clase trabajadora, hoy y mañana. Esa clase trabajadora que garantiza la producción. Entonces, también tiene una fuerte vinculación el ICS, como muchos de los seguros sociales de la región, en la economía, en la producción del país. Entonces, es una institución a la cual queremos mucho, que respetamos y que en el país es emblemática. En Guatemala, el ICS es emblemático, ¿no? Es una institución que representa mucho, obviamente hace 77 años, las conquistas, parte de esas conquistas sociales en algún periodo de la historia de Guatemala, esa sostenibilidad y ante todo la garantía de las pensiones cuando tarde o temprano lleguemos a esa edad de merecerla. Y Julio, la protección de la familia, del trabajador, ¿está planteada dentro del ICS? Por supuesto, el hijo del trabajador, del afiliado, hasta cierta edad, 8 años, y si hay alguna malformación congénita, si hay una debilidad de ese tipo, hasta los 15 años. La esposa o el cónyuge, pero más que la esposa, el cónyuge o la cónyuge del afiliado también está cubierto, particularmente con y por supuesto los beneficiarios que quedan de las pensiones. Esto es bien interesante porque cada vez, digamos que nosotros nos regimos por una ley orgánica. Y esto es algo que vale la pena mencionar, una ley orgánica que nace justamente hace 77 años y que se ha mantenido. Esa visión de los fundadores del ICS, ¿no? Esa mirada de ese legislador de hace 77 años que hoy representa así la sostenibilidad, pero que obviamente hay que irla adecuando a los contextos. Probablemente hace 77 años se pensaba más en trabajador hombre que en trabajador mujer. Hoy hay que ir pensando en esa relación del cónyuge que no necesariamente es solo la esposa, ¿verdad? Pero sí abarca la familia. Y los programas preventivos, los programas que son muy incipientes de prevención, tenemos una política de prevención muy incipiente, por supuesto no discrimina, dice, no, esto solo es para el afiliado o el trabajador, esto va para toda la familia y su entorno, con mucho énfasis, por supuesto, al espacio laboral, al espacio donde el trabajador desarrolla su actividad productiva, porque obviamente ese es el ámbito de trabajo del ICS. Perfecto. Y específicamente el Consejo Técnico que presidís, ¿cuál es la función, digamos? Porque, bueno, está junta directiva, gerencias, subgerencias y el Consejo Técnico. Digamos que esa es la estructura de la cual se desprende ya el resto de la organización institucional. Pero el Consejo Técnico, ¿qué función específica tiene y cómo es que ejecuta, digamos, esa función, esa responsabilidad? Es la complementariedad desde lo técnico a lo político estratégico que plantea Junta y la ejecución de los procesos, la parte ejecutiva, administrativa de la gerencia. Cuando hablo de gerencia, hablo del gerente y los 7 subgerentes. El Consejo Técnico desarrolla, y hacia eso estamos avanzando, a una especie, voy a usar el término, aunque no es tan válido para muchos, de tanque de pensamiento. Lo integramos a este momento 4 consejeros técnicos, un consejero desde el área cuantitativa, un colega, un amigo, compañero con un doctorado en elementos cuantitativos, un abogado con mucha experiencia en lo laboral, que tiene que ver mucho con lo laboral, otra abogada con mucha experiencia en elementos constitutivos, de constitución,
y su servidor con esta experiencia. Y por supuesto todo un staff de apoyo administrativo para el soporte, pero básicamente es, y la ley orgánica así lo dice, que ninguna decisión de junta directiva o de gerencia se puede tomar sin la decisión o el dictamen del Consejo Técnico. Esa es una fortaleza, porque toda decisión que sube a junta directiva o a gerencia pasa por el Consejo Técnico, el requerimiento del Consejo Técnico o el Consejo Técnico. Es lo que hacemos, nos adelantamos también mucho a las circunstancias. Particularmente estamos proponiendo, y esa es una de las apuestas de esta gestión que yo presido, de abordar mucho el contexto, ¿no? Cada vez el contexto determina muchos de los aspectos de salud y particularmente de seguridad social. El contexto macroeconómico, el contexto internacional. La pandemia nos desnudó, por ejemplo, no teníamos insumos porque el término de la naviera, la logística, etcétera. O sea, somos víctimas del contexto. Entonces lo tenemos que analizar. El contexto nacional alguien lo tiene que analizar y eso es algo que estamos proponiendo desde el Consejo Técnico. Entonces, en resumen, es un órgano, porque es un órgano que contribuye a las decisiones, que complementa las decisiones, que se adelanta a los hechos en función de un análisis, en función de una propuesta. Y hemos dividido, entonces, ¿cómo dividimos nuestro quehacer en el Consejo Técnico? En la respuesta, cuando se nos requiere algo, el complemento, cuando identificamos que en esa respuesta que se nos está pidiendo hay un elemento de complementariedad que le va a significar un valor agregado. Y por supuesto, en la propuesta, nosotros le llamamos el RCP, la propuesta, ese elemento anticipatorio, ese elemento estratégico, y de ahí es nuestra participación en la construcción de otros instrumentos, como el plan estratégico, elaborando todo un ejercicio de prospectiva, etcétera, y otra instrumentación que surge justamente en el quehacer del instituto. Interesante ese tipo de soporte a las decisiones institucionales, es un soporte técnico, realmente interesante. Porque te voy a decir, aquí, digamos, aquí en Costa Rica y en general, digamos, en las instituciones de seguridad social de la región, no es esa la experiencia, digamos, de que exista institucionalizado el soporte técnico, por así decirlo. A propósito de esa responsabilidad, de esa función del Consejo Técnico, pasemos a conversar un poquito, Julio, digamos, de la realidad guatemalteca, esa que demanda ya no solamente en general a toda la institucionalidad y a las instituciones del Estado, sino específicamente al ICS. ¿Cuál es la situación, digamos, de forma resumida, en lo social, en lo económico, esos desafíos que vos ves en materia de salud pública, y para pasar luego al tema propiamente de seguridad social? Pero ¿cuál es esa situación de Guatemala? ¿Cómo la resumirías en términos de lo social, lo económico y de salud pública? ¿Cómo la ve el doctor Julio Valdés? El país es complejo, ¿no? Yo creo que todos entendemos o vemos al país primero con unos ojos muy nacionalistas, muy queriendo ver al país, como nos sucede, creo que a todos los que somos propios, verlo en función de un gran desarrollo, cómo resolver. Pero Guatemala es un país muy desigual, ¿sí? O sea, es un país muy inequitativo. Si bien es cierto, hay todo un crecimiento macroeconómico, hay una estabilidad macroeconómica, el mismo gobierno pide el aplauso porque su estabilidad macroeconómica, etcétera, pero que eso finalmente no se traduce o no llega precisamente a las poblaciones más vulnerables, o sea, ni siquiera por derrames, si eso fuera el enfoque neoliberal, pero es un país muy desigual y eso lo que se traduce en términos es de grandes problemas o grandes rezagos en términos sociales, particularmente salud, particularmente educación. Guatemala tiene, por ejemplo, como una muestra negativa que el 49% de su población menor de 5 años tiene un retardo en el crecimiento, o sea, desnutrición crónica. Eso lo que nos mete entonces es a pensar que este niño que hoy tiene un retardo en el crecimiento y por lo tanto un retardo cognitivo, de plano no va a tener las mejores condiciones y entra en desventaja a un mundo productivo, entra en desventaja. Si esto se suma entonces una cobertura deficiente de atención médica o salud
y educación. Es complejo, ¿no? Un país que tiene alrededor del 60% de pobreza, o sea, 6 de 10 guatemaltecos viven con menos de $2 al día. Pongámosle 55, que son las cifras. 55 de cada 10 guatemaltecos viven con menos de $2 al día. Esto es complejo, ¿no? Y si además de eso, aquellos que viven en extrema pobreza, de ahí entonces que tengamos grandes corredores o tengamos grandes segmentos de población o conglomerados poblacionales que están sufriendo hoy por hoy hambre. O sea, ni siquiera hablemos de hambre. Y por supuesto con una respuesta del Estado muy limitada, porque también hay que entender que no es tan fácil desde la perspectiva del Estado poder generar las condiciones. Hay todo un esquema, por supuesto, de corrupción, y eso creo que es un cáncer que tienen muchos de nuestros países de Latinoamérica, donde hay otros elementos como narcotráfico, como contrabando, y eso se traduce en principio en migración. O sea, el país expulsa cantidades considerables de ciudadanos, especialmente jóvenes o población en edad productiva. Entonces, un país que no está aprovechando el bono demográfico. Eso lo que dice es que nos estamos quedando, y por otro lado, una pirámide poblacional que está envejeciendo. Por supuesto, en términos de salud lo podemos visualizar como esa población que sí está envejeciendo, que para el ICS particularmente significará una carga en términos de pensiones, y esa es la función, pero también está significando una carga en términos de un perfil epidemiológico, porque no hemos salido de las infectocontagiosas y las carenciales, pero estos problemas sociales de urbanismo descontrolado, no planificado, hacen que tengamos ciudades un tanto caóticas en términos urbanos, ¿no? Entonces, una accidentalidad fuerte que se traduce en problemas de salud, violencia que se traduce en problemas de salud, etcétera. Y un país que hoy por hoy mantiene la esperanza. Creo que lo interesante es cómo estos periodos electorales pareciera que nos dan otra vez esperanza y queremos encontrar en un candidato la posibilidad de que empecemos a despegar. No quiero ser pesimista, pero tampoco en el horizonte se ve como mucho elemento para resolver estos problemas, y no porque sean incapaces las autoridades, sino que son problemas muy estructurales. Creo que todos sabemos que en términos del tema que nos ocupa de protección social, hablar de desigualdades, cuando uno encuentra un país dentro de los más bajos en el índice de Gini, entonces de plano que es un problema muy estructural que no va a ser en un periodo de gobierno. Amén de que los planes se desarrollan mucho en función del quinquenio, el cuatrienio de un periodo de gobierno, cuando uno sabe que un problema estructural debería abordarse una data mucho más larga, un horizonte mucho más largo. Entonces, creo que nos afectan mucho problemas estructurales de desigualdades, de esas brechas que no hacemos mucho por quererlas superar, porque también la coyuntura. Y si a eso se le agrega que el país es muy vulnerable a desastres naturales, huracán que pasa por Centroamérica afecta a Guatemala, terremotos en las regiones, etcétera. Es un país donde socialmente se sufre mucho, ¿no? O sea, y por eso es que decimos, no son desastres naturales los que ocurren en Guatemala, son desastres sociales, ¿no? Porque finalmente arrasan con poblaciones, destruyen plantaciones, meten la precariedad aún más e incrementa las brechas de desigualdad que hay en el país, que son las que probablemente resolverán mucho si las empezamos a cuantificar, porque probablemente no tenemos una cuantificación muy fuerte de esas desigualdades, y particularmente en salud, para verlas como factores que determinan socialmente la salud en el país. Vamos a hacer en este momento, Julio, un breve corte y ya regresamos para hablar casualmente de la realidad de salud y salud pública en Guatemala. Muy bien. Llámenos a cabina al 2283-5279, 2283-5279 y síganos por nuestras redes sociales en Facebook 870 UCR y SICAP UCR. Regresamos al programa Diálogo sobre Protección Social. Soy el doctor Mauricio Vargas, conductor del programa.
Hoy me encuentro conversando con el doctor Julio Valdés, presidente del Consejo Técnico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctor Valdés acaba de hacer, antes de irnos a esta breve pausa, una descripción muy didáctica, diría yo, de una situación social y económica que es precaria, pero que es interesante, ¿verdad? También aportaba que desde el punto de vista de lo económico hay una estabilidad, ¿verdad? Que eso se tiene que probablemente que mostrar. A ver, valdría la pena tal vez profundizar un poquito en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo es que en el contexto de esa realidad social se ha logrado que, digamos, una condición económica que al menos no presiona tanto al gobierno, digámoslo así, o al ejecutivo? Digo yo, interpretándolo de esa manera. Y después tal vez concretarnos un poquito en la realidad de la salud pública. ¿Cuáles son los grandes desafíos, digamos, que en materia de salud pública tiene Guatemala? Tratar de entender el papel del Ministerio de Salud, creo que es importante, y la relación que tiene con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero empecemos por esa parte, Julio, ¿cómo se logra en un contexto de esa precaria situación social? ¿Cómo se logra, cómo el gobierno, digamos, ha venido sacando la tarea? Eso es lo que te estoy entendiendo, me corregís. La tarea en materia de estabilidad económica. ¿Cómo se logra eso? Yo decía hace un momento que sí, hay una estabilidad económica y lo cual se aplaude de un gobierno que hace los esfuerzos. Yo desconozco la mayoría, no soy economista obviamente, aunque tengo una maestría en economía de la salud, pero que la demanda poblacional, una población en niveles de pobreza, una población que obviamente está requiriendo o está demandando, porque ha crecido tanto la población, somos casi 18 millones de habitantes en Guatemala, que demanda servicios de salud, ¿sí? Que se suma entonces a un perfil epidemiológico, como decía hace un momento, donde conviven enfermedades infectocontagiosas, carenciales, accidentes y violencia, pero ante todo las crónicas, ¿no? Cardiovasculares, cáncer, bueno, las que significan en buena instancia costos elevados de atención y que este Estado no es capaz de poder soportar en los próximos 5 años. O sea, se va a acabar. El ICS mismo, estamos haciendo trabajos intensos, fuertes, para cómo reducir esa carga de las enfermedades crónicas. Entonces, la respuesta del Estado se ve limitada porque históricamente nos hemos quedado con una infraestructura sanitaria que no responde en términos de cobertura, en términos de garantizar el acceso a esa población que demanda. Entonces uno ve nuestras emergencias, uno ve nuestros servicios de salud del primero y segundo nivel abarrotados, ¿sí? O sea, llenos, saturados, porque la población obviamente su alternativa de respuesta o de encontrar respuestas es la institucionalidad pública. Pero entonces una institucionalidad pública que no se articula como un sistema. Aquí hay que ser claros. En Guatemala hablamos mucho del sistema de salud y habría que cuestionar, y ayer nos cuestionábamos si realmente tenemos un sistema de salud o tenemos un sistema de salud, como ya lo sabemos, fragmentado, segmentado, que responde muy poco y con un enfoque muy biologista aún, muy metido en el término curativo. Lo cual hay que hacer, ¿no? Hay que curar. Y el ICS no es la excepción, ¿no? El ICS podemos decir que tiene quizá los mejores especialistas y subespecialistas del país. O sea, gente muy bien entrenada, un equipamiento de primer nivel, aún dentro de una infraestructura insuficiente, pero el ICS da una respuesta, yo diría, brillante, de muy buen nivel, como respuesta curativa, particularmente aquella cirugía de alto nivel, aquel trasplante, aquella atención médica. Y lo demostramos, o lo demostró el país, en términos de la institucionalidad pública, durante el periodo crítico de la pandemia, ¿no? Cómo el ICS y el Ministerio de Salud se pusieron al frente de la pandemia a pesar de toda esta precariedad institucional, ¿sí? Y lograron responder y lograron resolver o lograron dar respuesta a la demanda de la población, particularmente la atención curativa, ese intensivo, ese respirador, esa vacuna, etcétera. Eso demostró que el ICS y el Ministerio de Salud
pueden responder a pesar de sus deficiencias. Y aquí el elemento clave fue justamente el recurso humano. Aquí hay que reconocer que el médico, la enfermera, el encargado del laboratorio, el de mantenimiento, hicieron su esfuerzo sobrehumano. Entonces hay una capacidad instalada en términos del recurso humano que responde, pero responde precisamente a esa demanda de atención curativa, pero respondemos muy poco a la demanda de atención en términos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, que justamente son las grandes carencias. Y mucho menos estamos, porque todavía tenemos que resolver esto inmediato de acceso y de cobertura, para de repente empezar a pensar en el abordaje de los grandes determinantes de la salud, o lo que llamamos la determinación social de la salud, esos factores estructurales que están condicionando, están determinando la situación de salud y enfermedad del guatemalteco, ¿no? Particularmente otra vez a las enfermedades crónicas. Entonces, es una situación de salud compleja, por supuesto es muy común en Latinoamérica, que responde más a problemas estructurales, a problemas históricos, y que lo que nos está tocando es enfrentarlo, pero que nos obliga a repensar la salud. Y eso es justamente lo que estamos haciendo desde el ICS, con mucha participación del Consejo Técnico, repensar la manera de entregar la salud, la atención de la salud al afiliado, al derechohabiente del ICS. Los resultados hasta el momento son prometedores, pero esto es algo que nos va a llevar un periodo de 10 años probablemente. La decisión política de las autoridades del ICS es, bueno, hay que hacerlo, es urgente. El ICS no va a aguantar con la carga de las enfermedades crónicas, mucho menos el Ministerio de Salud, que tiene recursos mucho más limitados. Pero en concreto es un sistema de salud que no responde necesariamente a las demandas de atención de la población, que no tiene otra alternativa más que la institucionalidad pública. Julio, el papel del Ministerio de Salud, a ver, es un prestador esencialmente, ¿verdad? Digamos que atiende o que cubre, que brinda atención, ese es el principio del cual se parte a la población que no está protegida por el Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Pero ¿tiene algún rol rector? ¿Lo ejerce? ¿No lo ejerce? ¿Qué opina el doctor Julio Valdés de ese rol del Ministerio de Salud en términos de protección de la salud de los guatemaltecos y si cumple algún rol rector importante de conducción de la salud pública en el país? ¿Cómo es realmente el tema, doctor Valdés? Constitucionalmente está establecida la rectoría del sector salud en el Ministerio de Salud. El ICS, a pesar de que tiene una autonomía, el ICS es una entidad autónoma en el país, podría desarrollar su propia rectoría, ¿no? Pero como ICS respetamos y asumimos la rectoría del Ministerio de Salud. Eso creo que es positivo porque empieza a abrir los espacios de coordinación, hablemos en este momento de coordinación con el Ministerio de Salud, que están empezando a ser muy, muy fuertes, muy, muy sólidos, asumiendo siempre la rectoría del Ministerio de Salud. Y por supuesto se valora mucho el rol regulador que establece el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un rol regulador en la salud, desde alimentos, medicamentos, saneamiento, etcétera, del cual el ICS lo asume y hace uso de ese rol regulador también. El ICS tiene un rol el Ministerio de Salud, perdón, tiene un rol bien interesante en un primero y segundo nivel de atención. Aquí hay que reconocer que nosotros como ICS no tenemos mucha fuerza en un primer nivel de atención, porque la acción curativa del ICS se ha concentrado mucho en el plano hospitalario y en el plano ambulatorio, perdón. Y el Ministerio de Salud es entonces el complemento a esa acción preventiva en un primer nivel de atención. Es el Ministerio de Salud quien en su mundo de rectoría ejerce mucho los elementos de la atención primaria en salud. No hablo de primer nivel de atención, hablo de la estrategia de atención primaria en salud, cómo el ministerio la promueve mucho más que el propio ICS, pero el ICS hace uso de toda esa instrumentación que se ha creado. Entonces, esa instrumentación que el ministerio en términos de la política, de una norma, de un modelo de atención, de un modelo de gestión, de protocolos de atención, de manejo preventivo o de insumos que tienen que definirse, el ICS hace uso de toda esa instrumentación que técnicamente
y políticamente el ministerio hace uso. Entonces, pareciera que es la expresión de asumir la rectoría y, por supuesto, es el desarrollo mismo de la rectoría o el ejercicio de la rectoría que hace el Ministerio de Salud. Es bien interesante porque históricamente tampoco ha habido como mucha coordinación. Llevamos 2 años, 3 años de establecer una dinámica bien interesante desde la parte técnica, otra vez el Consejo Técnico involucrado en esto, y la decisión política de un ministro y un presidente y un gerente del ICS de establecer trabajo conjunto. Hoy por hoy estamos, por ejemplo, desarrollando el modelo de atención en salud en Guatemala, que no existe como país un modelo de atención que una las dos instituciones. La formación del médico de familia para implementar justamente la medicina familiar en el país. Pero es una acción conjunta, es una acción de las dos instituciones. Quien lidera probablemente sea el ICS, porque lo estamos liderando, eso hay que reconocerlo, pero asumimos mucho de la normativa y la regulación y la rectoría que define el Ministerio de Salud. O sea, todo esto es un proceso de construcción entre las dos instituciones y, por supuesto, con la academia, particularmente con la Universidad de San Carlos como universidad estatal. Ya, tal vez ya propiamente con el tema de la situación de la seguridad social, ya algo anotabas antes, o sea, partemos de que está cubriendo en este momento el 18% de la población económicamente activa. Así es, ¿verdad? ¿Es la población económicamente activa o es el 18% de la población general? Porque hablábamos de la cobertura que le da también a los familiares. Es el 18% de la población general de Guatemala. ¿Es así? No, es el 18% de la población económicamente activa. Okay. Esa es la cifra. Incluyendo sus familias. Incluyendo su familia con algunas, bueno, el embarazo, los niños hasta cierta edad, etcétera, o que tengan alguna malformación congénita. Y al cónyuge, digamos, esa es la realidad de la, digamos, de la cobertura. En materia de pensiones, Julio, ¿hasta dónde llega, digamos, la cobertura que tiene el instituto? ¿Cuánta gente tiene cubierta? O tal vez valdría la pena pensar en si realmente está cumpliendo un rol importante en darle protección con una pensión, no digamos digna, sino con un ingreso por pensión a la población mayor perdón, olvidé preguntarte, ¿la edad de retiro está en cuántos años en este momento? 60. 60 en general, sí. Hombre y mujer, ok. Sí. Y la gente, ¿qué porcentaje de esa población podría estar recibiendo una pensión del Instituto Guatemalteco del Seguro Social? El 5.66% de la población mayor de 60 años de Guatemala tiene una pensión del ICS. Ya. 5.66%. Sí, es un tanto, que es parte, digamos, de los grandes desafíos, porque el tema, digamos, que se tiene en materia de seguridad social en toda la región, ¿verdad? Porque en realidad hablamos mucho ¿verdad? Y se plantea de los esfuerzos que hacen los gobiernos por no erradicar, sino disminuir la pobreza, los niveles de pobreza. Pero cuando uno ve a la población que ya está en edad de retiro, que no tiene acceso, entonces uno piensa, bueno, ¿qué tienen que hacer para poder tener pues el ingreso necesario para poder tener, pues, valga la redundancia, acceso a lo que es, pues, lo básico, digamos, para vivir dignamente? Y lo otro es que es el tema de la informalidad que hablábamos al principio, ¿verdad? En realidad, un día revisando cifras, creo que son de la CEPAL, no recuerdo muy bien cuál fue la fuente del empleo, digamos, a nivel de América Latina, aparecía Guatemala y me pareció muy interesante. Cuando estaba leyendo yo el resumen, aparecía Guatemala como el país que más empleabilidad tiene, digamos, en América Latina. Entonces, de repente digo, me extrañó, ¿verdad? Pero cuando comienzo a seguir leyendo, ¿verdad? Cuando sigo leyendo, entonces de repente me doy cuenta
que en realidad hay un grupo muy grande de la población guatemalteca, prácticamente el 70%, que lo que tiene es un trabajo informal. O sea, es gente que trabaja por cuenta propia en diferentes, digamos, en diferentes actividades, pero trabajan en informalidad. O sea, para decirlo claramente, no tienen un patrono y no tienen acceso o tienen un limitado acceso a los beneficios del Seguro Social. Entonces, ¿eso es cierto así, Julio? O sea, hay un nivel de informalidad importante sin protección. Sí, hay un nivel de informalidad muy alto, incremental, gradualmente incremental, que sostiene mucho la economía, ¿sí? Y que a este momento ese sector informal no está cubierto por el ICS. Sostiene la economía también las remesas familiares, ¿sí? El migrante que está enviando y sigue enviando y que cada vez tenemos una expulsión de guatemaltecos, hoy hasta niños, ¿no? Pero que finalmente se refleja en una estabilidad macroeconómica, pero como decíamos ya, pero muy poco en estos términos de protección social. O sea, estos dos segmentos no están cubiertos por la seguridad social. El ICS sí está haciendo esfuerzos. Justo la semana pasada, o hace 2 semanas, sale ya un mandato, una resolución de junta directiva de afiliar a los trabajadores de las empresas con menos de 3 trabajadores. Antes era de 3 en adelante. Ahora ya, con un trabajador ya es obligatorio afiliar, la obligatoriedad de la seguridad social. Pero sí son los grandes desafíos. Yo creo que, pero también hay que entender que poblacionalmente, valga la redundancia, la población joven no mira en el horizonte tan cercano la vejez. Entonces, el interés por pensionarse no está en su imaginario. O sea, no, yo no quiero pensionarme. Yo ese porcentaje que me quitan, mejor démelo. Yo lo quiero disfrutar hoy. No se está pensando. Entonces, tener 5.66% de población beneficiaria justamente responde también a esos elementos generacionales, ¿no? De qué tanto la población quiere afiliarse al Seguro Social pensando en su vejez. Probablemente sí en términos de la salud, porque si algo tiene el ICS es que le da la atención sin temporalidad. O sea, si uno tiene un seguro privado médico, tiene un límite. En cambio, una enfermedad crónica, un accidente, el ICS se lo cubre hoy y hasta que se recupere. No hay límite de tiempo, no hay una temporalidad definida. Es universal, es a todos. O sea, no dice, usted es joven, no le vamos a atender enfermedades crónicas, o usted es anciano, no le vamos a atender accidentes, no, es universal. Eso probablemente es lo más atractivo para este segmento de población joven en términos de afiliarse a la seguridad social. Muy menos la intención de afiliarse pensando en su vejez en términos de una pensión, pero que también tiene una respuesta en el monto de la pensión. Creo que usaste una palabra, una pensión digna. Esto también es contextual, ¿no? O sea, lo que cotiza el afiliado para su vejez es lo que el ICS le devuelve, ¿no? En términos de eso que ha ido acumulando como su pensión. Entonces, es una cuenta individual, perdón que te interrumpa, claro, es una cuenta individual. claro. O sea, la Yo gente recibe regreso en función de, digamos, de lo que aporta de lo que personalmente. aporta. Para vejez, ¿no? Para Sí, el para IBS, pensión. sí, para pensión, pero no para salud. O El sea, seguro de salud. el seguro de salud es ilimitado. Si necesitas un medicamento que cueste 30,000 quetzales o 10,000 dólares, el seguro social no tiene un límite, no tiene un techo. Por eso es que es interesante, pero sí es un desafío el tema de pensiones y no es exclusivo de Guatemala. Hemos hecho estudios, hemos Así es. trabajado en los encuentros con otros organismos y creo que es un tema que siempre va a ser recurrente. Sí, es, como lo decís muy bien, es un desafío, no solamente de Guatemala, sino en general en toda la región, ¿verdad? Costa Rica probablemente, pues en menos proporción, pero sí es un desafío, digamos, y Panamá es un desafío que tiene, en general América Latina, tendríamos que decirlo, ¿verdad? Pero la región centroamericana, pues es claro que lo tiene. Nos quedan 5 minutos, Julio, y que te decía al principio, ¿verdad? Como corre el tiempo, tal vez te agradecería que viéramos el tema
de cómo ve el doctor Julio Valdés. Creo que la gente que nos acompaña pues escuchó y que va a conocer después del programa, va a escucharlo. Que decías que fuiste secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y además, entonces es una función muy importante en el marco de una política regional. La gente tiene que saber que existe una política regional en materia de salud, en el marco del sistema de integración centroamericano. Hay dos temas que quisiera preguntarte en estos minutitos que nos quedan. ¿Qué piensa el doctor Julio Valdés del sistema de integración centroamericana? Y lo pregunto porque a veces yo, digamos, en la experiencia que he tenido, hay una enorme institucionalidad en materia de integración en Centroamérica. Es más, creo que existe la voluntad, digamos, de hacerlo y que se traduce en esa institucionalidad. Pero a veces por razones de contexto, ¿verdad? De cada país, etcétera, como que es difícil que se concrete. Esa es digamos, la percepción que uno tiene, que realmente se concrete ese trabajo integrado, digamos, articulado. Pero mencionabas una experiencia que me parece muy interesante, porque vos condujiste al inicio todo el tema de negociación conjunta de medicamentos y se llegó a un punto donde realmente se demostró que juntos se lograban cosas importantes, ¿verdad? Entonces, tal vez de una manera muy breve, Julio, de ahí si se nos acerca al final, voy a tener que interrumpirte, pero ¿cómo ve el doctor Valdés el sistema de integración centroamericana? ¿Cree que cumple en las pretensiones, en los objetivos que tiene? Y un poquito que hablara de esa importante experiencia en la negociación conjunta de medicamentos en la región. Yo me considero integracionista y creo en la integración regional centroamericana. Creo que es mucho más fácil resolver nuestros problemas, particularmente sociales, si nos unimos como región de Centroamérica y no verlo desde la perspectiva particular de cada país, que se hace mucho más complejo. Pero el SICA o el Sistema de Integración Centroamericano será mucho más atractivo y será mucho más productivo y eficiente en tanto tenga elementos concretos, aquello que signifique que el ciudadano centroamericano lo vea, lo sienta, lo perciba. Unión aduanera, de repente, pero quiero hacerme referencia a la negociación conjunta de medicamentos. ¿Cómo fue tangible bajar en una primera ronda de negociación un 60% de los precios de los medicamentos? Y aquí está una lista de medicamentos que los países pueden hacer uso para poder responder a su demanda de adquisición de medicamentos. Eso es quizá la esencia de la integración centroamericana. ¿Cómo nos unimos los países? ¿Cómo hacemos un bloque? ¿Cómo hacemos una fuerza común para enfrentar problemas que hemos identificado de igualmente común? Por eso es que yo no creo mucho que la integración, y particularmente de salud, sea dar cursitos, webinarios. No somos institución académica, perdón amigos de Comisca, de veras. No somos institución académica, sí sirve, pero a los 8 días ya se nos olvidó. Esto de la negociación conjunta no se le olvida a nadie. Pasar una frontera sin que tenga las restricciones de frontera y pueda pasar libremente, esa es la integración centroamericana. Amén de otros procesos, ¿no? Que probablemente la integración eléctrica, etcétera, o como se llame, probablemente se estén dando. Pero hay una institucionalidad que probablemente está siendo muy macrocefálica, muy política, sin generar precisamente este valor agregado que debería ser la premisa para los países que integran el bloque centroamericano. Entonces, de esa suerte es que usted le pregunta, hagamos una encuesta en la calle y preguntemos qué es el SICA. Probablemente no tendrán mucho conocimiento, mucho menos de otros elementos. Pero sí, y pecado es cuando encontramos un ministro que cuando llegamos le preguntaba, mire, vengo de Comisca. Bueno, ¿y usted y eso qué es de Comisca? Un ministro de salud, ¿no? Pero es porque se enteran hasta el momento de ser funcionarios. De esa suerte es que hace 2 años generamos hace 4 años, perdón, 5 años, toda una maquinaria en el ICS para hacernos cargo del CISCAD. El CISCAD es el Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica Dominicana, también en el marco del SICA, para replantearlo, para refundarlo, para generar otra vez desde la institucionalidad regional de la seguridad social de una manera diferente. Creo que lo logramos. El mejor premio que tuvimos fue que teníamos la presidencia pro tempore por 2 años y los países de Centroamérica le dijeron al ICS, mire, ustedes van en la línea que creemos correcta, tómenlo por 2 años más. O sea, sí se pueden hacer cosas diferentes más allá
de lo que no genere valor y que sí cumple una meta, sí cumple un propósito, pero que no es justamente ese propósito bien planteado en el protocolo de Tegucigalpa. Yo invito a leer el protocolo de Tegucigalpa y tiene un marco aspiracional fabuloso que lo hace enamorarse uno de la integración regional y uno empieza a creer que la integración regional sí es un buen espacio, sí es un buen escenario donde los países en particular podríamos resolver mucho de nuestra problemática en el mundo que me desempeño, más de lo social. Y problemas comunes, porque si hay algo que nos une son problemas. La migración es el problema migratorio, ¿verdad? Es un problema regional, no es un problema ni de Guatemala, ni de Costa Rica, ni de El Salvador, es un problema regional que debería ser abordado. Este tema del precio de los medicamentos es un tema que nos afecta a todos, digamos, en conjunto, ¿verdad? O sea, por igual. Entonces, lo que quiero decir es que hay temas que son de índole regional, que probablemente esa perspectiva, y por eso es que me parecía muy importante que hablaras del tema de la negociación conjunta de medicamentos. Es posible, digamos, trabajarlo, pero entendiendo cuál es el tema que nos une para efectos de tratar de abordarlo de una manera realmente conjunta. Totalmente. Bueno, doctor Valdés, hemos llegado a un momento tal vez de despedirnos. Creo que podríamos en otro momento retomar algunos aspectos que creo que nos han quedado por ahí pendientes. Agradecerle infinitamente, de verdad, pues su presencia hoy aquí, su participación y ese panorama, pues que de forma tan adecuada nos planteó en términos de la situación de Guatemala en general, de la salud pública y el tema de la seguridad social. De verdad, doctor Valdés, muchas gracias. Gracias, Mauricio, gracias a la audiencia. Y hay una esperanza, ¿verdad? Creo que podemos seguir en algún momento vinculados por estas vías. Excelente. Que tengan buen día. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Estamos despidiendo el programa Diálogo sobre Protección Social, este esfuerzo entre la Radio 870 de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la misma universidad. Agradecerle como siempre a Yoconda Solano, a Giselle Mora, Sebastián Torres, pues todo el apoyo que nos dan para hacer realidad este programa. Nos vemos de hoy en 8, que si no cambia el panorama vamos a estar entrevistando a la primera mujer presidenta de un colegio profesional en Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos. Muchas gracias, muy buenos días. Acaba de escuchar